Buenas tardes a todos. No sé si se escucha. Se escucha todo, ¿sí? No soy la doctora Gamaleri. Primero me tengo que presentar. Soy Mónica Barigi. La doctora Gamaleri tuvo un acto académico a la misma hora. Ella hubiese querido estar acá porque, bueno, Ismael es parte de nuestra cátedra, o fue parte de nuestra cátedra hace muchos años atrás. Lo queremos mucho, ella lo quiere mucho también, así que está acá devolviendo a nosotras su expertise. Ahora voy a nombrar un poquito de lo que ha hecho él. Y la verdad que es un orgullo tenerlo acá, semejante profesional, semejante experto. Bueno, ya alejado un poco, obviamente que va a tocar la parte financiera, no está tan abocado exclusivamente a lo financiero, pero mezcla las dos cosas, así que es un honor, un orgullo y un privilegio tenerlo acá. Voy a decir un poquito de lo que hace él. Por momentos se me escucha mejor y otros no, ¿no? Más o menos. Perfecto. Es que soy corta de patas, no llego. Bueno, Ismael es abogado recibido de esta facultad, es especializado en Derecho Informático, es certificado en Ética y Compliance por la Asociación de Ética y Compliance de Argentina y de la IAE de Business School. Es certificado en Protección de Datos por la Asociación Profesional Española de Privacidad. Y hay que decir que aparte de estar hace muchos años en la cátedra, compartir con nosotros y ayudarnos un montón también en la parte de tecnología, en los últimos 7 años se centra su actividad profesional en la tributación de la economía digital, tokenización de activos y protección de datos personales. Así que, Ismael, para vos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Para mí es un placer estar hoy con ustedes. ¿Me puedo parar? Sí, no me voy a salir de cuadro yo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es esto? Un ledger. ¿Nadie más? ¿Dos? Bueno, la idea hoy era charlar con ustedes. Mi idea, por lo menos, es charlar con ustedes más o menos 1 hora. El tema es súper amplio. Prefiero que me interrumpan con preguntas, si tienen preguntas, y lo hacemos más dinámico. Traje como 52 slides que no voy a pasar todos, obviamente tengo de más, por eso si me preguntan por ahí salto a alguna parte y vamos viendo temas puntuales. El tema de la tokenización es un tema bastante vinculado con marketing, bastante comercial. Está vinculado con una tecnología que es una tecnología que nace cuando se desarrolla el Bitcoin allá por el 2008, que ayer a las 11:30 tocó los $100.000 de cotización. No sé si se cayó recién, pero está en récords históricos. En 2008 se publica un paper donde se plantea un medio de pago entre pares, entre personas, sin intermediarios, de lo que se plantea como dinero electrónico. Eso lo desarrollaron en Norteamérica, programadores que compartían un foro y fueron armando esta tecnología con tecnologías ya existentes. Y usaron tecnología que existía desde la década del 60, 70. Entonces recolectaron todo eso y diseñaron un sistema para que 2 personas se transfieran valor sin un tercero en el medio, sin un banco central, según plantea el paper. Estas son algunas fechas importantes. Una de las primeras transacciones de 5.050 Bitcoin, que en ese momento valían $5, fue de un italiano. Después se compraron las famosas pizzas en el 2010, por eso se festeja el Bitcoin Pizza Day, porque fue recién en el 2010 cuando se ofrecieron Bitcoins a cambio de un bien. Bueno, entonces el paper lo que trata de solucionar son estos tres cuestiones, ¿no? Transacciones entre pares que
al ser una transacción entre pares, ninguno verifique que el mismo activo no se haya gastado dos veces. Para eso está el Banco Central norteamericano, todos los dólares pasan por Estados Unidos y ellos llevan los balances de todos los bancos. Es imposible transferir dólares internacionalmente sin que Estados Unidos lo apruebe. Hay listas negras para frenar las transferencias a países determinados, a personas determinadas. Eso tiene que ver con lavado de activos. Y es el Banco Central de Estados Unidos el que dice, el que lleva el conteo total de los dólares. En este caso nadie lo iba a llevar, entonces afrontan ese problema de que el mismo activo no se gaste dos veces. Y que el mismo activo, que el mismo dinero, que la misma moneda. Esto es esencialmente un sistema registral, es un libro contable, es una base de datos. Más simplificado es una tabla de Excel, si ustedes lo quieren. La tecnología sobre la cual se desarrolla este sistema de pagos, que es el Bitcoin lo voy a tomar como un ejemplo, pero lo importante acá es la base de datos sobre la cual se registra el Bitcoin, que es la que se denomina blockchain o cadena de bloques, y es una base de datos que en vez de grabarse datos tras dato, lo que se hace es acumular una cantidad de datos determinado, lo que se va a denominar bloque de información, y grabar ese bloque. Es decir, la información se graba en la base de datos de a bloques de información, no línea por línea. Esa es una de las características, que se divide en bloques. Y además es una base de datos descentralizada, y este es uno de los datos más particulares, porque no hay una copia original. Es como si todos nosotros, en nuestras computadoras, tuviéramos una copia exacta de la misma tabla de Excel. No hay un original, son todas originales. Y son todas exactamente iguales. ¿Por qué? Porque nosotros vendríamos a hacer nodos, ¿sí? Se denominan nodos, pero son computadoras que tienen toda la copia de la base de datos. Y después hay un software, que es el que se denomina protocolo que contiene un protocolo de consenso, que básicamente el software lo que hace es coordinar que todas las copias sean iguales. Entonces tenemos todos una copia y hay un software que el de Bitcoin es libre, por eso nosotros podríamos hoy, si nos ponemos de acuerdo, generar una base de datos tipo blockchain entre nosotros, con un costo súper bajo, y ya con los que somos sería una base de datos bastante segura, muy segura, a un costo extremadamente bajo. Este protocolo de consenso es el software de la base de datos de la cadena de bloques, que lo que hace es ordenar que todos los nodos tengan la copia de toda la base de datos. Y después, bueno, como les decía, la información se graba en bloques. Básicamente, ahí tenemos las características, para mí, principales de esta tecnología. Después vienen las tecnologías que incorporaron estos desarrolladores en el 2008. Una, me imagino que ustedes ya la tienen bastante conocida. ¿Usan firma digital ustedes? Bueno, la firma digital usa una función criptográfica, un cálculo, que es una función hash, que básicamente lo que hace es... A ver si lo tengo acá. No. Que lo que va a hacer es, a un documento electrónico se le calcula, se le aplica esa cuenta, ese cálculo matemático, y nos va a dar un resultado que va a ser alfanumérico de una extensión fija. Sin importar qué documento electrónico usemos para hacer esa cuenta, siempre el resultado va a ser alfanumérico y de una extensión fija. ¿Por qué se usa eso? Bueno, eso es una forma de obtener una especie de firma digital de un documento electrónico. Eso lo usamos para firmar documentos electrónicos cuando aplicamos la firma digital, y eso se usa desde que existe Internet, porque de esa forma se puede calcular un código verificador de integridad de cualquier bloque de datos, cualquier dato que se envía de un lugar a otro en una computadora. Cuando enviamos un correo electrónico, el correo electrónico, a todo ese correo electrónico se le calcula un hash, se le aplica este cálculo, se obtiene esa cadena alfanumérica de extensión fija y se adjunta al correo electrónico. Cuando se recibe del otro lado el correo electrónico, la computadora de ustedes no se dan cuenta, pero hace esto, toma esa cadena de extensión fija alfanumérica, la guarda y después calcula el hash de nuevo de todo el correo electrónico. Si el correo llegó bien, los dos resultados tienen que ser iguales.
Si no son iguales es porque hubo un error en el correo electrónico, en esos datos que le mandaron a ustedes, y lo que llegó no es exactamente lo que le enviaron. No se sabe qué es lo que cambió, pero sí se puede verificar que no es exactamente igual. Esto sirve para muchísimas cosas, por ejemplo, para cuando tenemos que grabar evidencia digital en un CD o transferir evidencia digital a algún lado. ¿Qué hacemos? Para garantizar de que la evidencia no se altere, le calculamos el hash y lo enviamos con la evidencia. Entonces, si después, al momento de cotejar que la evidencia no haya sido alterada, ¿qué hacemos? Volvemos a calcular el hash de la evidencia y el hash no tiene que coincidir con el original. Si no nos coincide, entonces la evidencia fue manipulada, fue alterada, y podemos oponernos a ese tipo de prueba, por ejemplo. Bueno, el hash es un mecanismo que se usa muchísimo en informática, y en este caso lo usaron para calcular los hashes de esos registros en esta base de datos. Entonces, esto funciona en un libro contable, cada cuenta se registra en este libro contable, la transacción se registra, se transfiere un Bitcoin de una cuenta X a otra X, a esa cadena de información se le calcula el hash y se adjunta. A eso se lo cifra, se lo firma digitalmente como si fuera nuestra firma digital y se le agrega una fecha. Es muy similar, yo no creo que ustedes hayan endosado cheques físicos, pero nadie endosó cheque físico, es el mismo mecanismo. Uno en el cheque pone a quién se lo endosa y lo firma. Bueno, esto es exactamente igual. Si queremos transferir un Bitcoin, lo que hacemos es consignar quién va a recibir ese Bitcoin, se calcula el hash de la transacción y se firma digitalmente, se cifra esa transacción con nuestra clave privada. Entonces solamente va a poder volver a ceder ese Bitcoin la cuenta a la cual se lo cedimos, como si fuera un cheque. Ahí tenemos que cada transacción tiene la transacción, incluye la clave pública, que es la billetera o la cuenta que va a transferir el Bitcoin, se calcula el hash y se lo firma digitalmente con la clave privada, que es la que nosotros almacenamos en los tokens. Ahí es donde tenemos la clave privada. Este es un dispositivo, una billetera para Bitcoins que funciona muy similar a nuestra firma digital. Acá voy a guardar la clave privada para poder transferir mis Bitcoins. Está vacía, pero algún día tendrá algo. Es muy parecido, no tiene batería, no tiene nada, tiene una pantallita así. Acá está mi clave privada, es como mi firma digital, la clave privada de la firma digital mía. La tengo yo, físicamente. Sí, la tengo yo físicamente, está acá en provincia de Buenos Aires. Está en provincia de Buenos Aires, en Argentina. Está buena la aclaración, porque podría no estar acá, físicamente. Bueno, esta es un poco la tecnología que le da sustento a esta cadena de bloques. Cada bloque tiene... Entonces, ¿por qué hablamos de cadena? Porque cada bloque va a tener el hash del bloque previo, todas las transacciones que se van a grabar en ese bloque, un dato más que tiene que ver con una forma de validación de la tecnología de Bitcoin, que es un número especial, para que ahora lo voy a explicar, que es este nonce, y un horario. Ese bloque se graba, se sincroniza entre todos los nodos y ya queda grabado. Y estamos todos de acuerdo que eso ya está grabado en la base de datos. Después se va a iniciar el bloque siguiente, el bloque siguiente va a tener el hash del bloque 10, todas las transacciones del bloque 11 y así sucesivamente. Por eso se dice que es una cadena de bloques. Lo interesante de esto es que si yo modifico un solo bloque, al usar hash, esta función hash, la integridad de cada bloque es fácil de verificar. Es un cálculo, el cálculo hash es un cálculo muy, muy sencillo, entonces se puede calcular el hash de un documento extremadamente grande, de un video de gigas y gigas, con el dispositivo informático más sencillo que ustedes tengan, porque el cálculo es muy sencillo. También para verificar la integridad se puede verificar con dispositivos muy sencillos, entonces no es un obstáculo la capacidad de cálculo de una computadora. Es una función matemática muy, muy vieja que se usaba cuando las computadoras eran muy básicas y siempre funcionó.
Y esa es una de las funciones, una de las utilidades que tiene, que es muy fácil de implementar y no se necesita poder de cálculo para verificar la integridad de los bloques. Cuanto más bloques tenga la cadena, más segura es la cadena, porque todos los bloques están encadenados. Y si yo quiero modificar la información de un bloque, ese bloque va a cambiar el hash y ninguno de los bloques anteriores me va a dar el resultado bien, con lo cual cuanto más larga la cadena es más difícil de modificar ese bloque y todos los que siguen. Y como cada nodo tiene una copia entera de toda la base de datos, yo tendría que hackear a más de la mitad de los nodos para hacerles creer que tendría que modificar la base de datos de más de la mitad de los nodos en el mismo momento, de la misma forma, para hacerle creer a todos los que quedan que la versión original es la que tiene la mitad que yo modifiqué. Por eso este tipo de bases de datos son súper seguras y además muy económicas de implementar. Cuanto más nodos y más diferentes sean los nodos y en más países estén y de más sistemas operativos tengan, más difícil es de hackear más de la mitad al mismo tiempo. Bueno, un poco, ¿por qué hago este repaso? Porque es una tecnología de registración contable que nos permite registrar unidades de cuenta. Unidades de cuenta no de cuenta bancaria, unidades de cuenta de contar. Una silla, 2 sillas, 3 sillas, 4... Cuento sillas. Bueno, acá la unidad de cuenta de la blockchain de Bitcoin es el Bitcoin, o lo que se denominó después Satoshi, que es un decimal, pero podemos decir que la unidad de cuenta en la blockchain de Bitcoin es el Bitcoin. En la blockchain de Ethereum es el Ether. Y cada una de estas bases de datos tiene una unidad de cuenta nativa de la base de datos. ¿Para qué sirve esta unidad de cuenta? Bueno, de alguna forma había que recompensar a los que se prestaban a instalarse un nodo, a prestar poder ahí de almacenamiento y demás. Y en general tienen todas estas cadenas, estas bases de datos, una unidad de cuenta con la cual se recompensa a los que participan. Hay una cuestión más que es importante también para después saber cómo se graba, cómo se cobran impuestos, que es cómo llegamos al consenso de qué información vamos a grabar. Bueno, eso es variable. Hay distintos sistemas. Podríamos decir que cada uno tiene un nodo, pero el que decide qué se graba soy yo. Así que ustedes me mandan lo que quieren grabar en la base de datos y yo voy seleccionando un poco un dato de cada uno, voy armando el bloque, lo voy grabando, se lo mando a ustedes, nos sincronizamos y está todo. Y nos organizamos así. Entonces, eso podría ser una forma de decidir qué se graba. Pero también hay otra que es la que implementa Bitcoin, que es la de prueba de trabajo, que lo que hace es establecer un desafío matemático a resolver y el primer nodo que resuelve ese desafío matemático va a decidir qué transacciones se graban. Y ahí hay una cuestión económica doble, porque quien descubre ese desafío matemático se va a llevar una recompensa en bitcoins. Pero además, para poder grabar yo o cualquiera de ustedes una transacción en esta base de datos, también tiene que pagar una comisión al que trata de descubrir el desafío matemático. Sí. Claro, ese es lo que se denomina minería. Entonces, el minero trata de descubrir ese desafío matemático para llevarse una recompensa en bitcoins que está establecida ya en el código de la blockchain, en el software, que no se puede cambiar porque todos los nodos ya lo tienen y nadie puede alterar el software de la blockchain. Entonces, ahí tienen una recompensa. Y después tienen las comisiones que pagan todos los que quieren que su transacción sea grabada. Me parece que no, saqué un montón de información. Bueno, tendrían que haber sido más slides. Una de las características que tienen estas cadenas de bloques, esta base de datos, es que si bien son súper seguras, para grabar información son muy lentas. Entonces, si las quisiéramos usar para transacciones bancarias, no servirían, porque graban muy pocas transacciones por bloques. Estaban alrededor de 600.000 transacciones por día Bitcoin y Master procesa 65.000 por segundo.
o Visa o las tarjetas de crédito. Entonces, la cantidad de transacciones que procesa la red Bitcoin es muy, muy poca. Ese es uno de los problemas que tiene esta base de datos. Sirven para registrar cosas, pero no para hacer cambios todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque cada bloque se graba cada 10 minutos y cada bloque tiene una cantidad limitada de información. Y no son muy grandes los bloques de información. Entonces, bueno, cada 10 minutos alguien más o menos resuelve este acertijo matemático, se lleva las comisiones, se lleva los bitcoins. Una característica que tiene, y que es un desafío a nivel tributario, es que estos bitcoins o esta recompensa se genera en el software de la blockchain. Yo puedo saber quién paga la comisión para que los datos se graben. Porque me pagan, acá Mónica paga porque necesita grabar una transacción. No, yo sé que Mónica lo pagó. Pero el Bitcoin de recompensa se genera por el software y no tiene lugar de generación. Es decir, el se genera automáticamente por el software descentralizado, está deslocalizado. Entonces ahí tenemos una cuestión. ¿Dónde se genera la riqueza? ¿Dónde se genera el valor? El activo. Bueno, no, o en ningún lado o en todos los lugares donde haya nodos. No sé, se resolverá con un acuerdo a nivel tributario, a nivel impositivo, pero no hay un lugar de generación del valor. Y ese es uno de los desafíos que tiene esta tecnología desde lo tributario. Bueno, la minería a través de prueba de trabajo es una. Puede haber distintas formas de resolver esto y no todas implican recompensas para el que resuelve el acertijo matemático o cumple con esa tarea. Ahora bien, ¿qué denominaciones usamos para este tipo de activos? Y voy a hacer una aclaración. Yo trabajo con esto a nivel legal, regulatorio. No me interesa la filosofía atrás de Bitcoin. No importa si el Bitcoin es para democratizar la economía, si tiene una filosofía de descentralización, de llevar el dinero al control de la gente. Hay toda una filosofía. Desde lo legal no me importa. De hecho, todo eso sirve muchas veces para fundar el negocio, digamos. Cuando hay que vender el negocio que usa este tipo de registros y usa esta tecnología, bueno, se usa toda esa filosofía y esas cuestiones, pero cuando uno analiza el regulatorio, yo lo dejo, digamos, todo eso queda de lado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque básicamente no es moneda, ¿sí? No es una moneda. Ninguno de estos activos virtuales son monedas. Son unidades de cuenta. Son unidades de cuenta en una base de datos. Han pasado por distintas denominaciones este tipo de activos. Dinero electrónico es el dinero que está en el banco, en el home banking, ¿sí? Eso se lo tuvo que definir en el 2009 cuando se empezó a informatizar todo el sistema bancario. Y después surgen las monedas virtuales. Y acá hay algo interesante, que es que ya en el 2012 el Banco Central Europeo hizo una caracterización de monedas virtuales como los medios de pago dentro de entornos virtuales, dentro de plataformas de comercio electrónico, de plataformas de juegos, y ahí los denominó unidireccionales porque los pagábamos y los usábamos, bidireccionales porque los pagábamos y después podíamos retirarlos, y después empezaron a aparecer los convertibles. Más o menos por el 2009 se popularizó un juego que se llamaba Second Life, que fue el primero que tuvo una unidad, una moneda virtual convertible, que fue el Linden Dollar. El Second Life era un mundo virtual, hoy lo llamamos metaverso porque Meta difundió ese nombre porque quería reinventarse, pero la realidad es que los mundos virtuales existen desde la década del 90 y el Second Life fue uno de los que más se difundió allá por el 2007, 2008, 2009. Ese era el Linden Dollar y fue el primer medio de pago, el primer activo virtual convertible. Tenía una base de datos centralizado que era la del juego, porque estaba la contabilidad de los Linden Dollar, lo llevaba la gente de que desarrolló el juego. El juego todavía existe. Después, en el 2014, se caracterizaron las monedas virtuales, que empezaron a tomar esta definición que hoy está bastante generalizada, que es la de representación digital del valor, que no está emitido por un banco central ni una institución de crédito y que sirven para cancelar obligaciones como medio de pago o como reserva de valor.
Esa es la que toma el Gafi también en el 2014. Y hasta acá parecía que estábamos todos de acuerdo. A nivel internacional ya había una definición de activo virtual. El Gafi empezó a profundizar todas las políticas antilavado, pero sale en diciembre del 2017 la 27430, que fue una ley impositiva que se aprobó para entrar en la OCDE con algunas reformas, y en vez de hablar de activos virtuales o monedas virtuales, habla de monedas digitales, cuando ya teníamos hacía varios años la definición del Gafi que podríamos haber adherido. La UIF, luego, en una resolución que se citó muchísimo, que fue la 300 del 2014, habla de monedas virtuales. Nuevamente, diferencia terminológica. Y luego, en el 2019, la FIP regula la temática y habla de monedas digitales o criptomonedas. Entonces ya metemos más términos. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque no hay terminología homogénea en la regulación argentina. Internacionalmente son activos virtuales. Tenemos caracterizada la actividad, tenemos regulaciones que establecen cuáles son las condiciones para poder ejercer estas actividades, para comercializar con este tipo de activos, hay licencias y demás. En Argentina tenemos un temita con las definiciones. Este año se reguló toda la industria de las empresas que ofrecen y comercializan activos virtuales. Hay una resolución que es la 49 de la UIF, que ya toma esta definición y habla de activos virtuales, como la representación digital del valor, que se puede transferir digitalmente, deja lo de reserva de valor que tenía el Gafi y simplifica la resolución. Y aclara que no es una moneda de curso legal. Si son cosas o bienes, también fue una discusión en su momento. A ver, es un registro en una base de datos. Claramente una cosa no es. Para nosotros tendrán que ser entendidos como bienes, pero básicamente son registros sobre los cuales lo que vamos a hacer es tener yo. Es decir, nunca me lo puedo llevar a Bitcoin. ¿Sí, no? Lo que yo tengo acá no es el Bitcoin, es mi clave privada que me permite ceder el Bitcoin que está registrado en la base de datos descentralizada. Entonces, los bitcoins siempre están en la base de datos, nunca los tengo yo. No son cosas que podamos transportar y tampoco lo puedo destruir, no puedo borrarlo. No puedo ni borrarlo, ni modificarlo, lo único que puedo hacer es cederlo a otra persona. Con lo cual, lo que vamos a hacer siempre son cesiones de derechos firmadas con nuestra clave privada. Y bueno, puede ser entendida como una obligación de dar cantidad de cosas, porque claramente no es una moneda y no es dinero de curso legal. Es un contrato entre varias partes, gratuito, de adhesión, porque todos cuando usamos este tipo de base de datos, adherimos al código que va a regir esta base de datos, y si lo vamos a usar tenemos que aceptar esas condiciones. Las reglas están escritas en la base de datos. ¿Las conocemos todas? No, porque hay un software que funciona, y nosotros sabemos que cedemos la unidad, pero puede haber reglas que no conozcamos. Es mentira que no está regulado. Tenemos regulaciones para establecer jurisdicción a nivel internacional usando los tratados de Montevideo del 56. También lo tenemos el Código Civil para establecer dónde tenemos que hacer los reclamos. Así que está claro que está regulado, lo tenemos alcanzado por las normas del Código Civil. Son derechos que podemos ejercer porque están dentro del principio de reserva, y también tenemos forma de determinar dónde reclamar y dónde presentar cualquier litigio. Entonces, estos tipos de activos no están fuera del Estado, no están fuera del control del Estado, ni están fuera de cualquier regulación. Esto lo aclaro porque es habitual que cuando uno plantea que hay que analizarlo, o que hay que respetar alguna normativa de consumidores en algún negocio que vaya a usar blockchain, el planteo que viene del otro lado es, no, pero blockchain no está regulado, no lo maneja ningún Estado, está fuera de todo. Parece el discurso de los 90 de Internet. No, Internet es el hiperespacio, es el ciberespacio, no está en ningún lugar, no está en ningún país. Y después estaba en un centro de datos en Texas, ¿no? Internet. Pero bueno, esto también tiene ley aplicable, juez competente, tenemos regulación para aplicar.
Puede haber algunos casos puntuales donde sea difícil aplicarla, pero normativa tenemos. Estas son algunas de las cadenas de bloques que hay. Cada una de estas cadenas de bloques tiene sus reglas. La de Bitcoin tiene sus reglas, la de Solana tiene sus reglas, RSK tiene sus reglas, Ethereum tiene sus reglas. Incluso tienen lenguajes de programación distintos. Entonces, con el lenguaje que programamos para una cadena de bloques, no programamos para la otra. Y en materia de activos virtuales, tenemos distintos tipos de activos virtuales también. El Bitcoin es el más famoso, lo podemos, yo suelo dividir entre los que representan algo y los que no representan nada, porque a mí lo que me importa cuando analizo la naturaleza jurídica del activo es, bueno, ¿esto me da derecho de algo? ¿Está atado a algún derecho, alguna obligación, algún bien, material o inmaterial, o no? ¿O es solamente una unidad de cuenta en una base de datos como el Bitcoin, que no representa nada, no vale nada y es solamente un registro en una base de datos? O sea, tiene un precio de mercado, que es lo que la gente está dispuesta a pagar por poder ceder esa unidad. Pero la realidad es que es solo un registro en una base de datos. Probablemente sea la base de datos más segura del mundo, por la extensión de la cadena de Bitcoin y la cantidad de bloques que tienen ya generados. Pero bueno, es una unidad, simplemente eso. Esos son los que se suelen denominar utility tokens o tokens de utilidad. El término token también es un término súper ambiguo, es un término anglosajón que a veces se lo usa para el dispositivo de almacenamiento de firma digital. Yo suelo traducirlo como coso, como el cosito, porque es como, se le dice token a las cosas contables que son unidades. Tokens son los porotos de la lotería, del bingo, eso también son tokens. Las fichas, se los traduce como fichas. Entonces, bueno, estas fichas de utilidad o de uso no representan nada. Esto genera un desafío para los abogados porque no representan nada, no están atados a nada, se registran en la base de datos descentralizada, se generan por el software, no se generan en ningún lugar, se le acreditan a billeteras o a las distintas cuentas a partir de esa generación espontánea. Entonces, a nivel regulatorio es difícil establecer algunas cuestiones, por ejemplo, esto, ¿no? ¿Quién tiene potestad para grabar el Bitcoin que se generó? Después tenemos los denominados security tokens o los tokens que sí representan algo. Y ahí lo que tenemos que ver es la naturaleza jurídica de la obligación subyacente. Porque en este caso estas fichas van a tener una función y van a estar atadas a algo. A un derecho, a una cosa, a una botella de vino, al derecho de cambiar, de obtener esa botella de vino. Yo compro el vale por la botella de vino. Cuando se cosecha, se deja ahí añejar y se prepara y se embala, bueno, después me cambian mi ficha, la ficha que yo tengo, por la botella de vino. Entonces yo entrego la ficha y me dan una botella de vino. Eso es básicamente un pago por adelantado de la botella de vino. Bueno, ¿por qué se usa la tokenización? ¿Por qué se puso de moda la tokenización? Porque es muy seguro usar esta base de datos, que son súper baratas, para generar estas unidades. Entonces yo lo que hago es generar la ficha, que es súper segura, nadie me lo puede falsificar, y se la doy a una persona, y esa persona se la puede dar a otra persona, y esa transacción queda registrada en esta base de datos súper segura. Entonces resuelvo una cuestión de auditabilidad y seguridad en el registro de transacciones. Que si yo genero un vale o un pagaré o lo que fuere, es un papel que está el problema de la falsificación. Este tipo de tecnología se usa para registrar y lo que está de moda ahora, tokenizar cosas, porque me permite registrar de forma muy segura y barata cosas. Pero, a ver, yo genero la unidad. Después tiene que haber una arquitectura jurídica que vincule esa unidad de cuenta, esa ficha, que yo registré ahí, que nadie va a poder alterar, nadie va a poder falsificar, a algo, a ese inmueble. Ahora, es interesante ver el contrato de tokenización de inmuebles. Me tocó intervenir en muchos.
¿Qué pasa? Claro, nosotros tenemos un régimen registral de publicidad registral y tiene que intervenir un escribano. Entonces, ¿qué es lo que estoy comprando? Si yo compro un token, ¿qué es lo que estoy comprando? Porque claramente no estoy escriturando a mi nombre. Entonces, lo que me dan es un derecho a, ¿no? La posibilidad de ejercer un derecho. ¿Y qué derecho me están permitiendo ejercer por por poder disponer de ese token? Bueno, ahí hay que ver cómo está reglamentado, cómo está instrumentado ese contrato y qué es lo que me están dando. Está bueno que me metas el tema de oráculos porque no lo comenté. Este tipo de blockchains son las de primera generación. Después vienen los smart contracts, con esas comillas. No son ni contratos ni son inteligentes. Es básicamente que tomamos la base de datos de Excel y le metemos una fórmula. ¿Vieron cuando en Excel programan fórmulas y empiezan a hacer que el Excel se autocomplete? Bueno, es muy similar. Acá puse algunas definiciones, pero básicamente son software que, si se da determinada condición en la base de datos, en la blockchain, van a hacer algo. Ese hacer algo es registrar otra transacción, no pueden hacer mucho más. Ahora, para que interactúen estos contratos con datos de la realidad, hay empresas que disponibilizan dentro de la base de datos, dentro de esta cadena de bloques, información de la realidad. Y a eso se le llaman oráculos, acá como decía el compañero. Entonces, estos oráculos, apelando a esta idea del enlace entre los dos mundos y toda esta cuestión filosófica que tiene, la realidad es, ¿qué es lo que hacen? Toman, por ejemplo, la cotización del dólar y lo almacenan en una celda, en un lugar en la base de datos. Y lo disponibilizan. Si yo programé un smart contract que va a estar preparado para hacer algo cuando la cotización del dólar llegue a determinado nivel, por ejemplo, entregar tantas unidades a una cuenta distinta, bueno, va a estar minando ese contrato todo el tiempo el valor del dólar que publica el oráculo en la base de datos. El oráculo graba en la base de datos la cotización del dólar y la deja ahí. Después puede haber otros contratos, estos denominados contratos inteligentes. Imagínense la función de Excel que está mirando todo el tiempo el valor de una columna, una celda. Cuando el valor llega a determinado punto para el cual está programado, hace algo. Bueno, el contrato va a hacer algo cuando un dato se introducía en la base de datos. Estos son los oráculos que toman información y lo colocan en la base de datos. Y de esa forma, estas blockchains empiezan a interactuar con valores de la realidad. Y ahí es donde entran estos contratos inteligentes. Es software que va a funcionar dentro de esta base de datos. Es un software que tiene que ser muy sencillo, se programa distinto, hay distintos sistemas de programación en cada una de estas bases de datos. Puede tener un montón de reglas, hay que ver cómo están armados, hay que entender cómo funcionan. Y son programitas chicos, ¿sí? Porque recordemos que la información de esta base de datos se graba de a bloques y no podemos grabar un programa de 50, 100, 200 megas en la base de datos porque no funciona así. No se puede dividir, no entra en el bloque, bueno, no se puede. Entonces, estos smart contracts los que nos permiten son distintas funcionalidades. Y ahí empiezan los servicios que se prestan a través de el uso de smart contracts, que van a usar información registrada en estas blockchains. Recordemos que estas cadenas de bloques son descentralizadas y no se pueden alterar, funcionan las 24 horas. Entonces ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, la posibilidad de grabar unidades que van a estar vinculadas a un valor fijo de dólares, por ejemplo, o contratos a los cuales, si yo les transfiero una unidad, me devuelven 5 de otro tipo de unidad y que sirven para cambiar una unidad de cuenta por otra unidad de cuenta. O contratos que generan una unidad de cuenta nueva dentro de una blockchain. La blockchain, por ejemplo la de Ethereum, que es la más difundida, permite contratos inteligentes. Estos contratos inteligentes podrían ser sublibros contables con una unidad de cuenta distinta a la de la cadena principal.
Por ahí, si no se entiende, me dicen. Pero yo tengo un libro contable que tiene una unidad de cuenta nativa. En Ethereum es el Ether. Dentro de ese libro contable principal, dentro de esa cadena de bloques, yo puedo programar un programa que diga: este es un programa que genera, este es un smart contract. Son más o menos, se ven más o menos así los programas. Puedo programar un programa que diga que se generan tantas unidades de la Ismael Coin. Punto. Y que cada vez que le sean transferido un Ether, que es la unidad de cuenta de la red de Ethereum, a ese programita, a esa billetera, a ese programa que está en la blockchain de Ethereum, a cada persona que le transmita un Ether le va a devolver 1000 Ismael Coin. Entonces es un programa que lo que hace es convertir una unidad de cuenta por otra. ¿Por qué? No sé, porque tal vez yo quiero tener una unidad de pago propia en mi municipio, como en José C. Paz, y quiero ponerle el nombre y quiero determinar cuántas va a haber, cómo van a funcionar, si yo las puedo inhibir, las puedo embargar, si yo las puedo recuperar, si yo las puedo bloquear, bueno, todas esas reglas se podrían escribir en un smart contract, se graba en la blockchain de Ethereum y a cambio de Ethereum me podría dar moneditas de estas que yo genero y que van a estar ahí funcionando dentro de esta blockchain. Es decir, no necesito una blockchain nueva si quiero tener un criptoactivo o un activo virtual propio. Puedo usar una de estas blockchains más modernas, como la de Ethereum, que me permiten generar smart contracts. Y ese smart contract puede ser un sublibro contable con mi propio activo, con mis propias reglas que yo voy a definir. Un poco de eso se trata, que cuando se hablan de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿qué quiere decir? Que se use una base de datos de este tipo, descentralizada, que funciona a las 24 horas y que tiene el registro extremadamente segura, para registrar unidades que sí van a representar monedas nacionales. ¿Se podría hacer el criptodólar? Sí, se podría hacer. Y se le podría agregar a ese programa la función de que Estados Unidos embargue todo lo que quiera, rescate todo lo que quiera. Bueno, todo eso podría estar dentro de ese programa. Y todo podría funcionar dentro de una blockchain que podría ser la de Ethereum, por ejemplo. Otra posibilidad es tokenizar activos. También, por ejemplo, hacer contratos de escrow o de mediación, donde yo, por ejemplo, podría programar un contrato al cual le digo, y esto es una aclaración, cada contrato es una billetera, es una cuenta que pueda recibir activos. Entonces, yo podría programar un contrato para que le pueda ser enviado un criptoactivo y que luego de tanto tiempo se lo entregue a otra cuenta que haga de custodia. Hay contratos y esto se ha implementado para, por ejemplo, programación de este tipo de soluciones donde se usa al smart contract y a la blockchain, que es inmutable, segura, trazable, transparente. ¿Para qué? Para custodiar criptoactivos o estos activos virtuales que tienen un valor y que le sean entregados al prestador de un servicio cuando el servicio sea efectivamente prestado. Esta es una función bastante difundida. Entonces, yo en vez de darle a un tercero que me los tenga o que los custodie, se lo transfiero a un smart contract y le digo, bueno, después de una semana transferíselos a la otra persona, salvo que yo te diga que me lo devuelvas. Entonces, la otra persona sabe que después de una semana los va a recibir, porque probablemente ya haya hecho la prestación, y salvo que la otra parte los reclame de nuevo. Entonces, bueno, en ese caso podría ver por qué lo reclama de nuevo. Pero si no, la transacción está programada, es segura, va a funcionar 24 horas y no deja de funcionar nunca. La bancaria puede fallar, el banco puede no ejecutarla, puede haber problemas de transferencias, lo que sea. En una blockchain no. Y después tenemos distintas aplicaciones.
hay una clasificación de este tipo de fichas que es entre fichas fungibles y no fungibles, que también es útil para desarrollar distintos tipos de negocios jurídicos. Nosotros decíamos que la unidad de cuenta la podemos definir nosotros. Yo puedo decir cuál es la cantidad total de monedas que quiero crear o de estos activos que quiero crear en mi sublibro contable dentro de la blockchain de Ethereum. Pero la unidad podría ser una sola. Podría generar una sola unidad. No hay dos, hay una sola y poner un contrato inteligente, estos programitas, que generen una unidad única. Y adentro de eso grabarle, por ejemplo, el hash de una foto, una imagen, un sonido. Ahí nacería lo que se denominan no fungibles, que hace algún tiempo fueron como un boom, donde se tokenizaban obras de arte, se tokenizaban cosas que no eran fungibles, eran únicas. Entonces se generaba una imagen, se le generaba el hash a la imagen y esa imagen se grababa en blockchain en un smart contract, en uno de estos programas que tenía como cantidad total de emisión de unidades 1. Entonces no era fungible, era una sola unidad y solo se transmitía de forma integral. O sea, solo podía acceder esa unidad. Y como funcionaba eso dentro de una blockchain principal, yo podría transferirlo a distintas cuentas dentro de esa blockchain. Por ejemplo, la de Ethereum. Ahí están los tokens no fungibles. Así se tokenizaron un montón de activos intangibles, derechos, imágenes, sonido, un montón de cosas. No siempre se tokenizaron de forma prolija, ni con un contrato atrás. Llegaron a valer fortunas, con la particularidad esta de que las obras de arte y los activos que son de difícil valuación porque no tienen un análogo, son geniales para el blanqueo de dinero. Entonces se tokenizaba una imagen, una foto, se la vendía 3 veces y pasaba a valer $50.000 y después uno la vendía y se blanqueaba los $50.000 por la venta de un NFT. Bueno, se hizo todo un análisis de ese tipo de actividades con estos tokens no fungibles. ¿Por qué? Porque este tipo de bases de datos son transparentes, las transacciones se pueden ver. Todos los nodos tienen una copia de las transacciones, entonces es fácil analizar las transacciones y ver cómo se fue pasando esa unidad y entre quiénes. Y bueno, se vio que seguían todas, habitualmente seguía el mismo recorrido, se vendía poco y había todo un patrón que coincidía con un patrón de lavado de activos. Esto un poco ahora bajó, ya no se están tokenizando tanto NFTs. Hubo una falencia enorme en la parte jurídica porque se vendía o se anunciaba la tokenización de un activo intangible, de una imagen, y no había un contrato atrás. Entonces la gente compraba el token, tenía esa unidad en su billetera, la podía controlar, pero no había un contrato ahí adentro y no se sabía qué derechos uno adquiría. Uno adquiría el derecho de reproducción, de modificación, de transmisión, podía hacer obras derivadas, no podía hacer obras derivadas, podía hacer algo con esa obra. ¿Qué pasaba si alguien la modificaba un poquito y la volvía a tokenizar? Bueno, no había un contrato de cesión de propiedad intelectual ni de venta de derechos de propiedad intelectual, sino que se hacía una especie de simulación de tokenización. Pero bueno, esto es también otro tipo de negocio que usa este tipo de bases de datos para registrar estos activos y a estos activos les ata, por ejemplo, el hash de un documento electrónico. ¿Alguna pregunta o alguna cosita que por ahí voy medio rápido? Prefiero que me pregunten o discutamos, ¿no? Si conocen casos. Yo estoy tratando de hacerles un recorrido de los tipos de negocios que se pueden hacer con estas bases de datos, con esta tecnología, porque después lo que surge es la intención de grabar este tipo de transacciones. Es decir, el fisco ve pasar un montón de montos, de un montón de dinero en dólares y después dice, bueno, ¿cuándo cobro impuestos?
De hecho, las primeras leyes de impositivas aparecen cuando en el 2017 el Bitcoin llegó a los $17.000. Antes de eso nadie le importaba el Bitcoin. A partir de ahí, en el mundo, en Europa, dijeron, bueno, paremos la mano, veamos qué impuesto podemos cobrar acá, cómo se graba. Y desde el lavado de activos ya apareció una alerta muy importante con esto de los NFTs, del uso de NFTs y activos no intangibles para lavar activos, para blanquear origen de fondos. El GAFI empezó a impulsar fuerte la regulación de esto. Desde el punto de vista del lavado de activos, no tenemos que caer en todos los términos vistosos, omitamos todos los términos vistosos, veamos el negocio jurídico. La tokenización de inmuebles en general es tokenización de mutuos. Es un préstamo de dinero y punto. Te dicen, bueno, estás comprando tantos metros cuadrados y cuando se termina la obra vas a poder venderlos o te los vamos a comprar o lo vas a poder vender y en realidad es un mutuo. Hay una tasa de interés establecida. En general lo que se hace es eso, registrar en blockchain un contrato de préstamo de dinero. No tenemos que dejarnos asustar por los nombres. Por eso yo tampoco sigo el tema de toda la filosofía. Que puede ser súper interesante, pero digamos, a nivel jurídico no es relevante. Teniendo tantos negocios que se pueden implementar y se pueden llevar adelante usando blockchain, usando este tipo de registración, porque podemos tener programas ahí programados para que hagan transacciones automáticas, podemos registrar derechos sobre intangibles, podemos usarlos para registrar derechos futuros. Puede haber muchísimos tipos de negocios. Y además está la tarea esta de descubrir el desafío matemático, la minería. Entonces, grabar blockchain o los criptoactivos es una tarea bastante complicada. En ganancias está alcanzado, toda la ganancia que obtengamos de la venta, de la enajenación de activos virtuales está alcanzada. Fuente argentina, bueno, dependiendo si es fuente argentina o fuente extranjera, el de ganancias se enumera solamente como si fuera de fuente extranjera, con lo cual tributaría el 15%, pero está toda alcanzada. Aunque no exista habitualidad. Un tema interesante del tema de ganancias. No es que se busque evadir el pago de ganancias en el caso de criptoactivos. Lo que suele pasar es que se quiere pagar. ¿Por qué? Porque hay que justificar el origen de fondos para poder operar con los bancos. Al banco yo le tengo que decir de dónde sale el dinero, que estoy registrado en ganancias, que tributo, que pago por lo que gano, que declaro de dónde sale, cuál es la transacción que hago para justificar esos fondos, porque si el banco o la fintech recibe 25 millones de pesos de un chico de 23 años que no tiene actividad, que es súper común, se los congela y hace un reporte de operación sospechosa y presume un fraude. Entonces, lo que pasó con los impuestos es que no había ánimo de evadir de ganancias, había ánimo de pagar porque era rentable y se necesitaba que el fisco te cobre y te diga, sí, acá me pagaste, el origen es esto, es por tu actividad, estás en blanco, podés operar con todo el sistema bancario. Porque en definitiva, las operaciones con criptoactivos se pagaban a través de pesos o dólares. Y eso entraba en el sistema bancario, sí. Bueno, ahí, a ver, si lo vendés en forma particular, estás alcanzado, está alcanzada la enajenación de activos virtuales. Obviamente va a ser mucho más difícil de fiscalizar, porque las billeteras son anónimas, no están asociadas a vos, usás billeteras frías, nadie se va a enterar, digamos, nadie te va a ir a buscar porque es imposible encontrarte. Alcanzado estás. Pero el caso particular que llamaba mucho la atención era que las personas que compraban y vendían activos virtuales a cambio de pesos y dólares, porque permitían dolarizarse cuando era difícil,
querían declarar y bueno, no era fácil. Esa era una de las actividades que está alcanzada. En el caso de la minería y otra actividad que se llama staking, básicamente le prestamos plata a alguien que administra un contrato inteligente para poder contar con activos y cambiarlos por otros activos, para fondear un contrato que lo que hace es transformar un activo en otro. Es decir, si yo quiero cambiar una criptomoneda mía por la de la blockchain, que puede ser Ethereum, tiene que haber el contrato tiene que poder disponer y tiene que poder entregar Ethereum. Para eso tiene que tener Ethereum. Bueno, ¿cómo se hace? Y bueno, ese contrato yo le puedo programar que aquellos que le transfieran Ethereum, cada 30 días le va a pagar una tasa, un interés. Entonces ese es un contrato de staking, donde se le da liquidez a un smart contract que lo que hace es intercambiar un criptoactivo por otro dentro de una cadena de bloques. Esto es súper común. Está asimilado a renta de segunda categoría, de títulos, y está grabado, porque es una colocación de capital. Bueno, el tema de los intermediarios puede ser complicado, porque podríamos programar yo creo que siempre hay un intermediario, porque el smart contract alguien lo programó, alguien lo grabó, alguien pagó por grabarlo en la blockchain, y va a funcionar como va a cambiar un activo por otro, a cambio de una pequeña comisión, porque le tiene que pagar una comisión a los que fondean y le dan liquidez. Ahora, lo que puede pasar es que funcione enteramente dentro de la blockchain, que no haya ninguna página web, y que yo le transfiero y me devuelve. Y funciona solo, no hay una persona atrás. Entonces ahí tenemos un temita de la localización geográfica, digamos. La operación, ¿dónde se perfecciona? Es complicado. ¿Y dónde se produce el intercambio? Ahí está el problema. Si el intercambio lo hago desde un exchange centralizado, de estas plataformas, de estos portales, podría tener identificado quién transfiere. Pero el smart contract está en la blockchain, funciona es un programa automático. Entonces, no hay una ubicación geográfica de ese programa. La operación es descentralizada, o sea, se realiza en la blockchain y todos los nodos de la cadena de bloques están ejecutando el programa, están todos los nodos. Entonces, bueno, ahí hay un temita con la ubicación, la localización geográfica. En la práctica, el tema impositivo, vos tenés que pagar impuestos por algún motivo, con lo cual, por las dudas pagás. Y por las dudas aplicás la alícuota más alta para no tener problemas. Pero es complicado si alguna administración tributaria quiere atribuirse alguna competencia sobre dónde ocurre, no sabemos. Y esa es la particularidad de este tipo de bases de datos descentralizadas, que tienen operaciones que son descentralizadas. Yo digo, bueno, podríamos decir que si hay un nodo en el territorio tenemos competencia, porque se está ejecutando el contrato en mi jurisdicción, el programa es descentralizado, pero acá hay un nodo, acá hay una copia del contrato, se ejecuta y entonces la operación de alguna forma se perfecciona acá. Podría ser una posibilidad. Con lo cual yo generaría los nodos localmente de todos esos smart contracts sobre los cuales quiero tener potestad tributaria. Entonces, me armo un nodo de Bitcoin, un nodo de Ethereum, corro todos los nodos acá y listo, tengo competencia. Podría ser una solución. Pero bueno, esto de la desterritorialización y la automatización de los smart contracts es una de las complicaciones que tiene esta tecnología. En ganancias no hay duda que la ganancia originada en la enajenación y estas operaciones está grabada porque lo asimilan a títulos. Entonces en la 27430 se asimiló a la venta de monedas, títulos y valores. No se puede ser monotributista y operar comprando y vendiendo activos virtuales porque no es ni un bien ni un servicio.
muchos de los que se dedicaban a comprar y vender se anotaban como monotributistas porque tenían que acreditar que estaban registrados, tenían alguna condición frente a FIP para justificar algo de la actividad frente al banco, pero bueno, no corresponde. Deberían estar en ganancias por todo lo que sea producto de la venta de activos virtuales, toda la actividad vinculada con activos virtuales, y si tienen otro servicio podrían ser monotributistas. Pero bueno, no pueden, el monotributo y la enajenación de activos virtuales no son compatibles. Sí, obviamente podés ser monotributista si cobras comisiones por facilitar estas operaciones. No sé, podrías tener un sitio web que cobra una comisión por permitir algún servicio vinculado, pero no por la enajenación de activos, por eso no podés ser monotributista. En bienes personales hay un temita, porque al ser un activo financiero está alcanzado por bienes personales. Había una duda inicialmente porque es un intangible, pero al asimilarlo a títulos valores termina estando alcanzado. Acá tenemos la cuestión de dónde está ubicado el activo. Terminamos tributando como si estuviera ubicado en el exterior, pero bueno, tal vez no esté ubicado en ningún lado. Si tenemos ganas de discutirlo, se puede discutir. Pero hoy está alcanzado en bienes personales también. Y en ingresos brutos, lo que se hace es gravar la compraventa de este tipo de activos, solo la compraventa. Ahora, que es en general en lo que se centran todas las regulaciones. Ahora, algunas de estas normas también alcanzan actividades vinculadas, de una forma bastante poco grata. ¿Cuál es la base imponible para calcular ingresos brutos? Bueno, todo el monto de la operación, salvo en Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán, donde hay una base imponible diferencial que se tributa por la comisión, por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Sí, tiene que realizarse en la jurisdicción y tiene que ser una operación habitual. Acá, ARBA nunca estableció la base diferencial, ¿no? En Provincia de Buenos Aires no tenemos base diferencial. Si yo vendo criptoactivos a cambio de pesos, tendría que pagar, para calcular ingresos brutos, se calcula sobre todo el monto de la operación, con lo cual es un disparate porque es absolutamente es ridículo, nadie gana tanto en una operación de compraventa de criptoactivos, que es a lo que apuntan todas estas regulaciones. Porque los otros tipos de operaciones que se hacen con blockchain y los otros negocios jurídicos ya están grabados. Ahí está la cuestión. Todo lo demás ya tiene una regulación aplicable, porque si es un mutuo, si es una cesión, todo tiene, si nos ponemos a ver cuál es el negocio jurídico subyacente, ya tiene un régimen aplicable. Acá lo que grabaron es el intercambio de criptoactivos. Y ARBA innovó en grabar la minería. Entonces, cualquier forma de procesamiento y validación de transacciones de criptoactivos hoy está alcanzado. Hay un código especial dentro del nomenclador de actividades y tributa el 4% de lo que obtiene por las actividades de procesamiento. Y tributa el 4% sobre estos criptoactivos que recibe por la actividad de minería. No tengo idea si se recaudó algo, no sé, habría que hacer un pedido de informes. La minería la Claro, bastante discutible, porque la minería se relocaliza muy fácilmente. Yo muevo los equipos que van a calcular y que van a trabajar para encontrar este desafío matemático, que son unas computadoras, las ubico en otra provincia y se terminó, no hay sustento territorial. Entonces, se relocalizan muy fácilmente, con lo cual es incluir esto con la expectativa de recaudar
es un poco ingenuo. Ahora volvemos al primer motivo. Sí, yo le hubiera puesto una alícuota más baja, pero la necesidad era la de justificar, existía la necesidad de poder justificar el origen de fondos y que existe una actividad especial en un código de actividades, en el código NAIB, en el nomenclador de actividades NAIB, a mí me permite poder demostrar el origen del dinero. Entonces, para tal vez el que haga minería y obtenga ganancias de eso, ahora va a poder declarar con el código de actividades específico y blanquear la operación. Entonces después puede justificar el origen de fondos. Córdoba, ya esto es del 2021, no cambió. Graba la venta de monedas digitales cuando provienen del canje, la prestación de servicios relacionados con monedas digitales, y tiene todas estas actividades. Y fíjense, bueno, las plataformas online y los... Ahora no encuentro, pero decía vinculados. Fíjese, el segundo dice prestación de servicios de cualquier naturaleza vinculados directa o indirectamente con operatorias relacionadas con monedas digitales. La voracidad fiscal de Córdoba está en este enunciado. No tengo idea qué abarca, porque puede abarcar cualquier cosa. Le está una alícuota bastante alta. Córdoba fue la primera que estableció los códigos para estas actividades y estas alícuotas. Y, definió moneda digital, moneda virtual, criptomoneda, criptoactivo, token, stablecoin y demás conceptos. O sea, cualquier cosa que se registre en blockchain, que sean una representación digital de valor que pueda ser objeto susceptible de comercio digital, cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, una unidad de cuenta o una reserva de valor. Esta definición abarca cualquier cosa. Y este es uno de los problemas que hay con las regulaciones en Argentina, que las definiciones son extremadamente amplias y mezclan todos los términos. En el 2021 Neuquén reguló, fíjense, este era el extremo, en el 2021 varias provincias empezaron a regular el hecho imponible para gravar las transacciones de criptomonedas, y Neuquén agregó un inciso a su artículo 182 y en el mismo metió criptomonedas, bancos digitales y fintech, así. La idea era grabar, ¿no? Bueno, ahora no, ahora lo mejoró, y esto es de ahora, no es del 2021, y habla de graba, como Córdoba, la prestación de servicios vinculados directa o indirectamente con monedas digitales. Y después, en los incisos anteriores, también definió mejor fintech y banca digital y demás. Le pusieron un poco más de empeño. Pero el problema es que mezclan muchísimo los conceptos. Moneda digital, criptomoneda, criptoactivo, token, stablecoin. No es lo mismo. El token es una unidad de cuenta, puede no tener valor, puede ser de uso privado, puede representar algún derecho que ya está alcanzado por otro impuesto, con lo cual podemos tener múltiple imposición, porque yo al utilizar un token para representar un bien, por ejemplo, algo que vendo, una botella de vino, yo ya estoy pagando por la botella de vino. Entonces, pagaría por entregar el token, por la comercialización de esos tokens. Yo cobro por el token y pago una alícuota por tokenizarlo, pero la venta del vino, yo la facturo y después tendría que tributar de nuevo. Bueno, y no necesariamente la misma alícuota, la del subyacente, que la de la generación de los tokens. Hay un problema ahí. Bueno, y después ahí están las legislaciones de las otras provincias, y por eso quería hacer una mención breve a esto. No tiene que ver con lo tributario, pero tiene que ver con lo tributario. Como tributa el que quiere por esto, porque si no, no se puede operar en el sistema financiero. Entonces, la tributación, no la subnacional, porque la subnacional no importa para justificar el origen lícito de fondos, pero cuando yo tengo que cumplir con el GAFI, que nos aprobó este año la revisión por muy poquito, tengo que
acreditar origen de fondos, tengo que tributar y tengo que pagarle a Arca. Entonces, necesito que de alguna forma me permitan pagar y pagar por la actividad, como les decía hoy. Entonces, el lavado de activos de alguna forma termina traccionando el pago de tributos por la comercialización de activos virtuales, porque hay que blanquear la actividad que no está muy bien, el marco regulatorio no está bien hecho por el legislador, porque quiere abarcar todo, pero yo necesito pagar, necesito declarar. Así que algo tributo, algo pago, y me termino inscribiendo y declarando y pagando, porque necesito hacerlo, porque necesito un comprobante. Bueno, esto... Y por el tema del lavado, esto es clarísimo, ¿no? Por la cuestión de lavado se termina regulando las operaciones de activos virtuales y cómo se hacen, y se termina poniendo un nombre a cada una de las billeteras y se termina teniendo, de alguna forma se impulsa la lucha contra el anonimato de las operaciones de activos virtuales. ¿Por qué? Porque hay que evitar el lavado de activos. Y eso le hace el trabajo sucio a todos los entes recaudadores. Porque ahora cada una de las transacciones que se haga desde estos portales que permiten transferir activos virtuales va a tener que tener los nombres de las partes involucradas. Y eso va a permitir seguir las operaciones y va a permitir saber a quién pertenece cada una de las billeteras. Y cada vez hay más trabas para usar este tipo de billeteras frías. Entonces, por el lavado de activos se termina transparentando todo el sistema, nominalizando todo el sistema, colocando nombres, y después los fiscos tienen mucho más fácil el control. Esta resolución, si estamos hablando de tokenización de activos, y si ustedes están evaluando proyectos de tokenización, primero está el tema de todo lo que tiene que ver con antilavado, ver perfilamiento de clientes, evaluar capacidad económica de cada uno de los usuarios, de los clientes, eso tienen que evaluarlo. Y después se les puede dar el token. Y a todos estos tokens, a todas estas actividades que involucran tokenización de activos, hay que aplicarles normativas antilavado, porque si no, no se pueden implementar. Yo les recomiendo que lean la resolución 49, tiene un montón de normas antilavado, que son básicamente el manual de cómo implementar bien los procesos de control interno para evitar cualquier tipo de maniobra vinculada con lavado de activos y poder tokenizar y que se pueda llevar adelante un negocio de tokenización, que no sea, porque ahí el problema que tienen y que suele surgir enseguida es que si ustedes ofrecen tokens, haya un público muy grande interesado en adquirirlos con la intención de hacer un negocio financiero y también con la intención de lavado. Entonces pueden quedar ustedes que quieren usar esta tecnología, la trazabilidad de esta tecnología, la transparencia de esta tecnología y la seguridad de esta tecnología para apoyar algún negocio jurídico, podrían quedar ustedes involucrados en maniobras ilícitas. Hoy, a partir de con negocios que tienen ingresos de más de 40 millones de pesos, ustedes tendrían que ya inscribirse en un sistema, en un registro y cumplir con todas estas normativas de la resolución 49, que es el registro del proveedor de servicios de activos virtuales, que regula todo lo que tenga que ver con la provisión de los servicios vinculados con este tipo de activos. Así que todo lo que tenga que ser intercambio, transferencia, custodia, ¿sí? Si yo, en vez de guardar la clave privada acá, se la doy a una persona o una empresa que tiene una bóveda súper segura en la mitad de la Antártida, bueno, ese servicio es un servicio de provisión de servicios, de proveedor de servicios de activos virtuales, tiene que cumplir con todas las normativas antilavado y está regulado hoy por la CNB, por la UIF y por el CNB, UIF y Banco Central. Y después veremos qué va a pasar con las administraciones tributarias y qué van a hacer con este registro, y qué va a pasar con los pedidos de informes, las obligaciones de agentes de información. Es decir, porque primero las políticas antilavado impulsan un montón de regulaciones, que es lo que está pasando en muchísimos ámbitos,
Y después vienen los fiscos, ya tienen los proveedores inscriptos, ya tienen los registros, los proveedores le van a recabar los datos de todos los usuarios, van a tener la información de todas las transacciones, de todos los movimientos de dinero, y bueno, después se le pide a ellos la información y se cobran impuestos a los que se le tenga que cobrar, ¿no? Entonces, me parece que la estrategia de las administraciones tributarias no puede ser, me siento, espero, y que el trabajo lo hagan las otras agencias. Pero bueno, yo quería traerles un poco esto, y que si había casos o alguna situación que quieran discutir, la charlemos. Les cuento, anécdota corta. Me preguntaron, necesito a alguien que haga el compliance, los proveedores de servicios activos virtuales, ¿lo tomás? No, no tengo tiempo. Digo, ¿pero vos no lo tomás? No, no tengo tiempo. Bueno, que hablen con los del estudio tal, que es grande. No, no tienen tiempo. O sea, tenemos una regulación y no hay gente que la trabaje, no hay abogados que hagan compliance. Así que si... a vos te lo digo siempre. Es una rama que no la tenemos en el grado, pero que en el mundo de los negocios es un tipo de formación que se busca muchísimo y hay no hay abogados para cubrir las vacantes. Yo ya aprovecho. Te hago una pregunta. ¿Cómo ves las agencias de recaudaciones? O sea, la tecnología. Nosotros tenemos varios problemas, obviamente, las agencias en general, pero la tecnología del tema de fiscalización, el tema de recaudación y el tema de ejecutar el embargo de estas criptos, de estas cuentas billeteras virtuales. No, para mí es cada vez más fácil, lo tienen cada vez más fácil. Porque blockchain es auditable y es transparente. Las transacciones se analizan bien. De hecho, hay empresas que ofrecen servicios de auditoría y que te localizan Bitcoin robados, te hacen todo el análisis y la trazabilidad de las transacciones. Así que lo único que hay que hacer es analizar la blockchain y gracias a la Travel Rule y a toda la presión del GAFI, cada vez las billeteras van a tener más nombres asociados, así que analizando la blockchain se obtiene más información y se auditan mejor todas las operaciones. Y en la medida en que alguno de esos activos que yo quiero embargar entre a las billeteras que maneja un exchange centralizado, se embarga. Por eso hoy se está embargando y se están inmovilizando. Hace 2 años no, porque los fiscales no sabían a dónde mandar el pedido. Hoy ya están capacitados y se están inmovilizando. Y lo interesante que tiene esta tecnología es que cada Bitcoin o cada unidad, a ver, si bien son fungibles, porque cada unidad, si son fungibles, cada una equivale a otra, son únicas. Están numeradas y son únicas y se pueden identificar. Entonces, yo puedo identificar un Bitcoin que me robaron hace 10 años, o que yo pagué por error, o pagué por rescate, o que me estafaron, y yo lo entregué hace 10 años, puedo saber hoy en qué billetera está y esperar a que ese Bitcoin entre en un sitio de intercambio de criptoactivos, en un proveedor de servicios de activos virtuales, que esté adherido a estas normas del GAFI, antilavado, y que tenga todo el control sobre los criptoactivos, y una vez que entra ahí, a una billetera manejada por una de estas empresas, se puede inmovilizar. Claro, es un número de billete. Es mucho más transparente y embargable con el dinero en efectivo. Hoy todavía se están recuperando bitcoins que se robaron a un exchange hace como 13 años. Mt. Gox, no sé, fue como 2014, hace más de 10 años. Y a medida que esos bitcoins empiezan a entrar a exchange centralizados, se los está inmovilizando y se lo está devolviendo a los dueños originales. Eso es algo que se puede hacer porque esta cadena de bloques, esta base de datos, es absolutamente transparente, inmutable, y cualquiera puede ver las transacciones, cómo se hacen. No los nombres de las billeteras, porque son innominadas, en principio, pero sí puede trazar el camino de las unidades. Y por las normativas de lavado, los exchanges centralizados les están empezando a poner nombre, con lo cual el anonimato cada vez es más reducido y los fiscos la tienen cada vez más fácil. Ya se están capacitando hace años en las áreas de fiscalización y auditoría para empezar a analizar todas las transacciones en cadena de bloques. Así que sí, eso
pasa. Ismael, creo que ya no tenemos nada que preguntar, ¿no? Nos sacamos todas las dudas. Podemos seguir. ¿Tienen el contacto tuyo? No sé si podemos poner tu mail, tu contacto en alguna... Ahí lo tienen, por si quieren contactarse con él. En lo personal te agradezco, Ismael, estuvo brillante. Y bueno, creo que salimos todos con mucho que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando. Así que millones de gracias. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.